Gracias por tu presencia. Gracias por acompañarnos en los servicios. Gracias porque tu espíritu es real en esta casa. Gracias por cada hijo e hija que está aquí con nosotros esta noche, por cada hermano, amigo e hijo espiritual que está con nosotros a través de la transmisión. En esta noche, una vez más, yo te pido, Señor, que lo que vamos a hablar, que lo que se va a predicar en esta iglesia sea para la bendición y la edificación de tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos al Señor y le dice: dame corazón para recibir la palabra de esta noche? Dile: Señor, dame entendimiento de lo que me van a hablar, en el nombre de Jesús. Padre celestial, como pastor de esta iglesia, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo, para que tú seas glorificado. Permítanos, Señor, que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas para tu gloria, Señor. Permítanos esperar milagros y no tragedias que te glorifiquen solamente a ti. Padre, te doy gracias por el templo nuevo y propio que le darás a esta iglesia para tu gloria, Señor. Te doy gracias por la cosecha de almas que tú salvarás por medio de tu Espíritu Santo y la palabra. Miles de personas nacerán del agua y del Espíritu, Señor, para tu gloria. Padre, te doy gracias por una visitación, Señor, de bendiciones que ya estás trayendo a la iglesia, Padre, de bendiciones, de dones y de gracias para tu pueblo, para enriquecerlo, para que tú seas glorificado. En esta noche te pido: alimenta a tu pueblo, fortalece tu pueblo, vivifica y bendice tu pueblo por medio de tu santa y hermosa palabra, para que seas reverenciado y glorificado, Señor. Iglesia Maranata, levanta tus manos al cielo. Yo quiero desatar la bendición sacerdotal sobre tu vida. Que el Señor Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice: denle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor. Buenas noches. Dios les bendiga. Retomamos hoy nuestra serie sobre ¿somos nacidos de nuevo? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? 5 pruebas han sido manifiestas para que seamos conscientes de que Dios Padre, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado su salvación eterna. Diga conmigo, diga salvación. Diga no religión. La religión no sirve absolutamente para nada. Lo único que puede servir o lo único que puede transformar un corazón es la salvación de Dios. Y ahora, antes de subirme a este lugar para predicarles esta palabra, meditaba en lo importante que es estos mensajes sobre las pruebas fehacientes de nuestra salvación. Y yo quisiera que usted tomara muy en serio cada una de estas enseñanzas. Ya le he dado 5 pruebas bíblicas. La comunión permanente con el Padre y el Hijo fue la primera. La segunda, la sensibilidad a nuestro pecado. La tercera, la obediencia a la palabra de Dios. La cuarta,
el rechazo por el mundo. Y la quinta, la esperanza viva de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si esas pruebas están en usted, eso significa que usted es salvo. Si esas pruebas no están en usted, eso significa que usted debe rogar al cielo que lo salve. Esta noche deseo compartir con ustedes la sexta prueba. La sexta prueba. Y esa sexta prueba consiste en la disminución del patrón de pecado en nuestra vida. Diga conmigo, diga, disminución de patrón. La disminución del patrón de pecado en nuestra vida es la sexta prueba de que nosotros hemos recibido salvación y no simplemente religión. Los apóstoles Pedro y Juan dicen lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Porque hay un deseo, pero más que un deseo, una realidad de santificación continua en mi vida. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La clave de ambos pasajes está en la continuidad. Yo quiero que usted diga esa palabra, diga continuidad. Una vez que el Espíritu de Dios entra a morar en el espíritu de un ser humano, el Espíritu de Dios desarrollará continuamente una operación que se llama la santificación del creyente. Y esa santificación del creyente tiene una meta. La meta de la santificación del creyente es hacer de ese creyente una persona conforme a la imagen de Jesús. Por eso la medida de la santificación suya y mía no es otra persona, no es un pastor, no es una denominación, sino es la persona de Jesús. La clave de ambos pasajes está en la continuidad de la obra de santificación que recibimos por el Espíritu Santo. Así pues, esta noche, en sexto lugar, ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque somos conscientes de la disminución del patrón de pecado en nuestra vida. Los deseos santos que el Espíritu de Dios produce dentro de nosotros tienen una consecuencia: disminuir el patrón de pecado que gobernaba nuestra vida cuando no éramos salvos. Es incongruente, y lo voy a decir más adelante, pero es incongruente yo afirmarles a ustedes que yo soy salvo del pecado y sigo en el pecado. No es consistente. No es consistente. Porque ¿de qué en realidad somos salvos nosotros? Nosotros somos salvos del pecado. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvarnos del pecado. ¿Por qué? Porque, como lo voy a decir, iniciando el próximo mes, el pecado es el mayor enemigo y el mayor problema de los seres humanos. El mayor enemigo y problema de los seres humanos no es Satanás. Él es un terrible enemigo, por cierto. Es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Tiene engañado el mundo entero y es su Dios. Pero Satanás no es el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es el pecado. Satanás no mató al hombre. Lo que mató al hombre fue el pecado. Por eso los deseos santos tienen como consecuencia un patrón decreciente de pecado en nuestra vida. En otras palabras, si tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, el Espíritu Santo producirá un deseo por la santificación. Y en la medida que nosotros respondemos afirmativamente y nos sometemos a esos deseos, la santidad se hará parte de nuestras vidas y el pecado perderá poder en nosotros. Eso es lo que le estoy diciendo hasta aquí. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 al 10.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ese Él es Jesucristo, para quitar nuestros pecados. Jesús no vino a congraciarse con nuestros pecados. Jesús vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él. Una traducción de esta frase puede ser: todo aquel que permanece unido a Él no practica el pecado. Pero todo aquel que continuamente practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no era la Biblia, pero gloria a Dios. Eso significa que están atentos y despiertos. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? No es de la religión católica, no es de la religión evangélica, no, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, aunque venga Maranata. El que practica el pecado es del diablo, aunque tenga el eslogan de evangélico. El que practica el pecado es del diablo, aunque se llame pastor, apóstol o lo que quiera llamarse. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Diga conmigo, diga: el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece dentro de él. Wow. Y no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No se preocupe que yo voy a explicar punto por punto cada uno de estos versículos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Vieron que no todos los seres humanos son hijos de Dios? La Biblia claramente define que hay seres humanos que son hijos del diablo. Y en el versículo 8 nos dice quiénes son los hijos del diablo: los que practican el pecado como él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no está sometido a la ley del Espíritu de vida en Cristo, eso es hacer justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Diga conmigo, diga: y si no es de Dios, es del diablo. ¿Sabe qué es lo que a mí más me gusta de la Biblia? Que en la Biblia no hay puntos neutrales. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Iniciamos pues esta noche esta enseñanza. Los patrones de pecado son característicos de las personas que no han sido regeneradas. Y voy a ser claro con cada padre y madre de esta iglesia: su niño o su niña no necesita más enseñanza de la Biblia. Lo que necesita es una experiencia real que se llama regeneración, y solo Dios se la puede dar. Su niño y su niña no necesita coger temor al pastor. Lo que necesitan es ser salvos. Hoy terminé como a las 2:30 de la mañana, un libro de la regeneración, que es el tema que sigue después del pecado. Y yo, con lágrimas en mis ojos, esta madrugada le dije al Señor: yo necesito que tú salves a mucha gente que asiste a mi congregación, porque no son salvos. No, pueden venir a este lugar, pueden hacer ciertas cosas espirituales, pero no son salvos. Y cuando yo le predico a usted sobre la regeneración, usted me va a dar la razón a mí, y no a mí, sino a la palabra de Dios. Los patrones de pecado son característicos de las personas que no han sido regeneradas. Es decir, un patrón de pecado es que el pecado gobierna la vida del individuo. El pecado, es decir, el pecado es el amo de una persona no salva. Palabras del apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 3. Y él, Dios Padre,
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Toda persona que está muerta en delitos y pecados está atada por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Por eso el que peca es hijo de él, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note que no los llama hijos de Dios, son hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo vivimos en ese tiempo? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que es el mundo? Los deseos de la carne. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note que una persona que no es regenerada por el Espíritu Santo no tiene ningún libre albedrío para elegir las cosas de Dios. Está atrapado en la corriente del mundo. Está siendo gobernado por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y está atrapado, es esclavo de los deseos de la carne. ¿Dónde está el libre albedrío? Palabras del Señor Jesucristo, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, que todo aquel que practica continuamente el pecado, esclavo es del pecado. Diga conmigo, diga: en este mundo solo hay dos tipos de personas: los esclavos del pecado y los esclavos de la justicia. No existen personas neutrales. No hay campos de neutralidad en el mundo espiritual. Usted y yo en este momento somos o esclavos del pecado o esclavos de la justicia, o hijos del diablo o hijos de Dios. Usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, o usted y yo estamos vivos por el Espíritu de nuestro Dios. No importa que una persona asegure que es cristiana. Mucha gente asegura que son cristianos. Si continúa en una vida de pecado continua, se trata de una afirmación, pero no de una realidad. La próxima vez que alguien a usted le diga que él o ella son cristianos, y ella tiene una vida, o él tiene una vida continua de pecado, hágale esta pregunta: o sea que usted es salvo. La persona le va a decir sí. Pregúntele esto: ¿de qué usted es salvo? ¿Cómo me dice usted a mí? Esto es un ejemplo. ¿Cómo me dice usted a mí que Dios a usted lo salvó o lo sanó de un cáncer y todavía usted está en el tratamiento? No lo sanó del cáncer. ¿Cómo me dice usted a mí que Dios a usted lo salvó de la drogadicción y usted todavía fuma? No. Ahora yo no le estoy diciendo esto para que usted se condene o para que usted se ahorque. Yo lo que le estoy diciendo esto es para que usted despierte. Usted lo que tiene que hacer es una cosa sencilla: Señor, sálvame. Una sola pregunta: si usted se está ahogando en el río Magdalena y una persona pasa por la orilla y usted tiene la posibilidad de rogarle a la persona que lo ayude, ¿usted le ruega o no le ruega? Bueno, entonces si usted se da cuenta que usted no es salvo, ruéguele al único que lo pueda ayudar, que lo quiera ayudar, que se llama Dios. Mi mensaje para nada es condenatorio, por el contrario, es un mensaje salvífico 100%. ¿Para qué usted le va a pedir una casa a Dios si usted no es salvo? ¿Para qué usted le va a pedir un carro a Dios si usted todavía no es salvo? ¿Para qué usted le va a pedir un esposo o una esposa a Dios si usted no es salvo? Pídale lo esencial. ¿Y qué es lo esencial, pastor? La salvación de su alma. Míreme, después de que Dios a usted y a mí nos salve, que nos dé lo que Él quiera. Es más, si no nos da más nada, ya nos lo dio todo. Porque le repito lo que tantas veces le he dicho: todo lo que Dios a usted le dé de este planeta, aquí se va a quedar.
No importa que una persona asegure que es cristiana, si continúa en una vida de pecado, se trata de una afirmación, pero no de una realidad. Cuando te conviertes en cristiano, el patrón de pecado de tu vida se rompe. Diga conmigo, diga, ser cristiano. Diga, ser cristiano significa que el pecado ya no me gobierna. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque ahora viene una explicación muy fuerte. Palabras del apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 12 al 14. Dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde es que el pecado quiere reinar? ¿Qué es lo que es el cuerpo de un cristiano? El templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que el pecado pelea? El templo, la morada del Espíritu Santo. Para mis hijos e hijas intercesores, no vuelvan a pedir la presencia de Dios para un lugar. Dios me enseñó una cosa, y es verdad, es bíblica. Él me enseñó y me dijo: yo no coloco mi presencia en un lugar físico, yo coloco mi presencia solo sobre personas. La presencia de Dios que se mueve en tu casa no se mueve ni por las paredes, ni se mueve por las habitaciones, se mueve sobre ti. Tú eres el portador de la presencia de Dios. ¿Por qué el pecado quiere pelear tu cuerpo? Porque el pecado es un espíritu que no quiere que la presencia de Dios permanezca sobre ti. Por eso Pablo dice, por el Espíritu Santo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dos cosas: no le puedo permitir al pecado que reine sobre mi cuerpo, y no debo presentarle los miembros de mi cuerpo al pecado. Esos ojos a usted no se los dieron para que viera cosas que no necesita ver. Esa lengua no se la dieron para que hablara cosas que usted no tiene que hablar. Los oídos no se los dieron a usted para que esos oídos oyeran cosas que usted no tenga que oír. Dios tiene que ser el amo y Señor de nuestro cuerpo. Por eso, en el segundo punto del sábado, le dije que para que el enfoque celestial se manifieste en usted, usted tiene que rendirle todos los días el cuerpo al Señor. Si no, dice Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo es que usted se presenta ante Dios? Como vivo. ¿Y cómo así que como vivo? Sí, como una persona que ha sido regenerada. Una pregunta. Si yo soy regenerado y si usted es regenerado, entonces el cuerpo, ¿en qué se convierte? En el vehículo, no solamente en la casa, sino en el vehículo por el cual Dios se va a manifestar a este mundo. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes las manos las usábamos para lo indebido, ahora las manos las usamos para lo debido. Antes nuestros ojos, nuestros sentidos eran utilizados como instrumentos de pecado, ahora tienen que ser instrumentos de justicia, instrumentos de la vida de Dios en nosotros. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo. Por lo tanto, un nuevo patrón de vida, un nuevo patrón entra a gobernar nuestra vida. Comienzas a tener deseos santos. Pastor, ¿cómo sabe uno que todo lo que usted le ha dicho es cierto en uno? Por una sola razón: porque antes de ser salvo, usted no tenía el más mínimo deseo. El más mínimo deseo, ni por amar ni por servir a Dios. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto, y no solamente estaba muerto espiritualmente, usted era enemigo de Dios. Pero cuando la vida de Dios entra a mi corazón y la vida de Dios se hace en mi corazón, Dios comienza a generar. Y esto no lo genera el pastor ni lo genera la iglesia, lo genera el Espíritu de Dios. Dios comienza a generar el querer.
como el hacer por su buena. Tan aburrida que es la iglesia, usted está muerto espiritualmente. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y escúcheme Carolina, y escúcheme Julián, nosotros no tenemos que hacer nada para hacerle agradable a la iglesia a la gente del mundo. Porque entonces ustedes van a volver esclavos de las personas. Y cada mes, cuando hagan los cultos de jóvenes, ustedes van a tener que inventarse una cosa que los atraiga. No. A la iglesia yo no la hago agradable. A la iglesia la música no la hace agradable. La iglesia es agradable para el que está vivo. No, es que si predicaran más cortico o si predicaran más largo. Hemos predicado cortico, hemos predicado largo. Ha pasado la presencia de Dios, ha venido, se ha ido, y la misma gente apática es igual. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellos. Todas esas estrategias que los evangélicos nos hemos inventado para ganarnos al mundo para Cristo son basura. Basura, basura. Y en la mayoría basura psicológica. ¿Y por qué lo digo? Porque si el Espíritu Santo no coloca la vida de Dios en un alma, usted y yo no podemos hacer atractivo a aquel que ellos no aman. No, es que si Dios hiciese milagros, ya los hizo y lo crucificaron. ¿Cómo me explica usted, amado televidente? ¿Cómo me explica usted, mi amado hermano, que los sacerdotes se dieron cuenta, primero que los apóstoles, que Jesús resucitó? Porque los romanos, los soldados, fueron donde ellos y les dijeron: un ángel descendió, removió la piedra y él resucitó. Y los sobornaron para que dijeran una mentira, que los discípulos se habían robado el cuerpo. 24 horas antes, 72 horas antes, esos mismos sacerdotes le dijeron en el monte de la calavera: bájate de ahí y creeremos en ti. Pero es mentira, porque la fe no la produce el hombre. La fe solamente la puede producir el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué yo sé que usted es salvo? Porque usted no lo vio y usted cree. ¿Sabe por qué yo sé que usted es salvo? Porque usted no estuvo allá, pero usted lo cree. Y eso solamente lo puede producir una persona en todo el universo: el Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ahora, aclaremos. Diga conmigo, diga, aclaremos. ¿Significa esto que ya no hay pecado en nuestra vida como cristianos? No, porque nuestra carne, que aún no está redimida, recuerde que le dije el jueves, cuando le prediqué sobre la expectativa de la segunda venida de Cristo, que nosotros tenemos la cuota inicial de la salvación, no la salvación plena. ¿Por qué si nacimos de nuevo todavía tenemos problemas con el pecado? ¿Alguien tiene problemas con el pecado? ¿Aquí alguien se siente tentado por el pecado? Todo el mundo debió levantar la mano conmigo. Levanta la mano. Aleluya. Pastor, yo no me siento tentado por el pecado, porque usted vive en él. Santo, ¿cómo lo va a tentar si ese es su hábitat? Es cuando usted sale del pecado que el pecado lo tienta. Diga conmigo, diga: mi cuerpo aún no ha sido redimido. ¿Qué significa eso? Que cuando se complete la salvación nuestra, es decir, cuando este cuerpo sea resucitado, los que están muertos, sea transformado, los que estén vivos, y sea glorificado,
hasta ese momento, nosotros nunca más volveremos a tener nada que ver con el pecado. Pero mientras que usted y yo estemos en este mundo y tengamos este cuerpo, vamos a tener una lucha. Diga conmigo, diga, una lucha. ¿Con qué? Con el pecado. Shh, míreme, míreme. El que no es salvo no lucha porque está esclavizado por el pecado. El salvo, que ha sido roto la cadena del pecado, ahora es enemigo del pecado. Y aunque algunas veces el salvo caiga en pecado, él seguirá luchando contra el pecado hasta que Cristo venga o él se vaya para el cielo. ¿Significa esto entonces que ya no hay pecado en nuestra vida? No, porque nuestra carne, que aún no está redimida completamente, permanece todavía allí. Pero cuanto más sigamos los deseos santos y espirituales del Espíritu, menos pecaremos. Esta realidad llevó al apóstol a expresarse de la siguiente forma en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Note que Pablo llama al templo del Espíritu Santo, que todavía no ha sido glorificado en su plenitud, lo llama cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿dónde es que nos ataca? En nuestro cuerpo. ¿Por dónde es que vienen las tentaciones carnales? Por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro tacto. O sea que usted y yo pasamos de ser esclavos del pecado a ser enemigos del pecado. El pecado como patrón de vida es incompatible con la salvación. O sea, el pecado como amo y señor de mi vida es incompatible con la salvación. Experimentar la salvación es ser salvo o rescatado de algo, y ese algo es el pecado. Si una persona continúa en el pecado después de haber sido salva de él, esto significa que la salvación es inefectiva. Por lo tanto, Juan expone la obra de nuestro Señor Jesucristo para demostrar cuán efectiva es su salvación. Diga conmigo, diga, 4 realidades. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder y el dominio del pecado sobre su pueblo? Por medio de 4 realidades. Volvamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10. El apóstol Juan comienza, y esta es la primera realidad, por destacar que hay personas que practican el pecado y que infringen también la ley. Verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, como el pecado es la infracción de la ley, dice en el verso 5 que nuestro Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Si alguien dice que la obra de Cristo ha sido aplicada a su vida y todavía continúa en el mismo patrón de pecado, está negando el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. Si yo digo que me salvó del pecado, pero yo todavía soy un esclavo del pecado, lo que yo estoy negando es la eficacia de la sangre. Lo que yo estoy negando es la eficacia del sacrificio. Lo que yo estoy negando es la eficacia de la muerte y de la resurrección. Continuar como esclavo del pecado no es consistente con la obra de nuestro Señor en la cruz. No, porque fuimos comprados con sangre. Y aquí voy a aclarar una cosa: Jesús no le compró al diablo nada, porque el diablo nunca ha sido dueño de nada. Que Cristo dice que hizo un negocio con Satanás, y Satanás es que le exigió a Cristo morir por nosotros para podernos soltar. Qué mentira tan grande. Todas las almas son mías, dice Dios en Ezequiel capítulo 18 y capítulo 33. Pero usted ahora nos dijo que habían hijos del diablo. Sí, gente atrapada en el pecado y Satanás los gobierna, pero eso lo permite Dios. Pero aún esa alma que está atrapada en el pecado, cuando Dios determine salvarla, la salva. ¿Sabe cuál es la esperanza mía con este municipio?
que va a venir un tiempo en el cual yo sé que Dios va a salvar a miles de personas. Note que yo no estoy diciendo que yo las voy a salvar, ni que usted las va a salvar. No, nosotros vamos a predicar, pero el que las va a salvar es Dios. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te socorrí. Ese día, a esa hora, cuando esa persona, posiblemente sin saber mucho, le predicó a usted, y ese día usted creyó, ese día era el que Dios había destinado de la eternidad salvarte. En mi caso, la finca, el matorral. En su caso, no sé cómo habrá sido la situación. ¿Cuál es el punto en que yo lo quiero llevar a usted? Que la salvación es un milagro que Dios hace. La salvación no son 5 puntos que yo le prediqué a una persona, ni tampoco la repetición de una oración. Y míreme, no me malinterprete, siga orando la oración del pecador con la gente. Pero usted tiene que entender que no es la oración del pecador ni los 5 puntos, no, es la obra de Dios. Por eso, mamá, papá, abuelita, ¿sabe usted que yo tengo abuelita aquí? Usted no puede perder la esperanza de que Dios va a salvar a los suyos. ¿Y por qué? Porque Dios lo salvó a usted. Una pregunta. ¿Cuántos aquí fueron salvos? Entonces, si Dios lo salvó a usted, Él puede salvar los suyos. Padre, yo lo veo apático, yo lo veo indiferente. No importa. Míreme. No importa cuán endemoniado esté la persona por la cual usted esté orando, no importa. No importa quién o qué le haya dañado el corazón, no importa. No, porque nada de esas cosas, nada de esas trabas va a detener que el día que Dios determinó tocarlo, salvarlo, transformarlo, nada en este mundo va a impedir eso. Y usted y yo seremos testigos de eso y nos gozaremos, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Yo sigo orando por este municipio. Yo sigo orando por una cosecha de almas. Yo sigo dándole gracias a Dios por la cosecha de almas que Él va a salvar. Y no importa que pasando los días la gente se vuelva más reacia, eso no importa. En un momento caerá el espíritu de gracia, el espíritu de salvación, y tocará miles. ¿Y usted de dónde saca eso? De la Biblia. La primera vez 3,000, la segunda vez 5,000, aleluya. El Dios a quien nosotros servimos, como ahora oraba mi esposa, es un Dios de maravillas, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Mi pariente está en la cárcel, allá también va el Espíritu Santo. Mi pariente está en las drogas, el Espíritu Santo no le tiene miedo a las drogas. No importa el antro donde esté tu pariente, tú has orado por él, tú has creído por él. Esas oraciones no van a ser avergonzadas. Dios lo tocará, Dios lo levantará, Dios lo salvará, aleluya. Santo, cabrama, aleluya. El único que quiere que te desanimes es Satanás. ¿Para qué oras más por él o por ella? A usted no le importa, diablo. Déjeme seguir orando. Estás perdiendo tu tiempo. Entre más horas, más rebelde se vuelve. No importa. Una sola pregunta: si su oración y la mía no fuera efectiva, entonces ¿por qué nos quiere desanimar? Más bien, gócese mientras que la manifestación de la salvación llega. No se angustie, aprenda a reposar en el Señor. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Cuánto tiempo oraron por mi papá? Por don Nicanor. Y el día que menos pensaron, se convirtió, y se convirtió más que los que oraron por él. En un momento, el más reacio de la familia le estaba predicando a toda la familia, y ya no lo aguantaban. Porque hay mucha gente en la iglesia,
Oran y oran y oran por una persona, y cuando Dios lo salva y la persona se vuelve intensa, así como el pastor que usted tiene, le dicen: ay, pero se convirtió mucho. No, él se convirtió. Si una persona que es salva sigue pecando, es como si quisiera dar a entender que la muerte de nuestro Señor, mientras que tiene eficacia en la eternidad, es inútil en el tiempo en que estamos sobre esta tierra. Que ese pensamiento perezca. La muerte de nuestro Señor no solo sirve para quitar la pena por el pecado, es decir, la muerte de nuestro Señor no solo sirve para evitar que vayamos al infierno, sino también para quitar el patrón, el yugo de esclavitud del pecado en la vida del creyente. Ahora, el secreto para que ese patrón de pecado no vuelva a esclavizarnos jamás está en lo que sigue. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol Juan, hablando sobre la obra de Cristo por medio de la unión del creyente con Él: todo aquel que permanece en Él no peca. Usted ya fue libertado del pecado, pero el pecado no se ha rendido en su vida. El pecado va a venir a insistir. Por eso es que una y otra vez en las diferentes epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan nos instan a no cederle nuestro cuerpo ni nuestros órganos al yugo del pecado. Entonces, ¿cómo hago para mantenerme santo? ¿Cómo hago para mantenerme libre? Muy fácil: volviéndome esclavo de Jesús. La vida cristiana no le funciona a los independientes de Dios. Si usted y yo nos independizamos de Dios, el pecado volverá a cernirse sobre nosotros. Porque es que yo le insisto tanto a la gente que vengan a la iglesia, porque usted se alimenta del mundo continuamente. La pregunta es: con la misma frecuencia y la misma cantidad de alimento que usted le da a su alma del mundo secular, se la da del mundo espiritual. Por eso es que hay patrones en su vida y hay áreas en su vida donde usted recae y recae y recae y recae y recae y recae. No es que usted no es salvo, usted ya fue salvo, pero usted tiene que hacer efectiva su salvación. ¿Cómo? Dependiendo de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. ¿Quién es Jesús? Nosotros no somos la vid. Vosotros sois simplemente los pámpanos o las ramas de la vid. Él es la vid, Él es el árbol, Él es la raíz, Él es el tronco, Él es el que tiene la vida. Nosotros, al ser salvos, fuimos injertados en esa vida. Entonces Jesús dice: vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, el que permanece unido a mí y yo unido a él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Pero pastor, ¿por qué caí en pecado? Porque usted se separó. ¿Y cómo usted se separó del Señor? Usted dejó de orar, usted dejó de leer la Biblia, usted dejó de venir a la iglesia, usted dejó de tener compañía con los santos. Y aunque usted es salvo, su espíritu comenzó a apagarse. Y comenzó inmediatamente a usted a ceder a los apetitos carnales que lo esclavizaban. El pecado ya no vuelve a ser su amo, pero el pecado le hace la vida miserable a usted. Escúchame lo que le voy a decir. El pecado no vuelve a ser el amo de una persona salva, pero le hace la vida de cuadritos, le hace la vida miserable. Y aquí es donde yo he insistido con ustedes: lo que a muchos cristianos evangélicos los tiene pobres no es Satanás, no es la hechicería, no, es el pecado que ellos siguen practicando, porque ese pecado le dice al Espíritu Santo que usted no es maduro para manejar la bendición de Dios. El administrador de todos los bienes
que Dios ha dispuesto para usted y para mí se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no le suelta un peso a usted, no le suelta una bendición a usted, no le suelta nada a usted si usted no depende de él. Así es que esto funciona. Entonces mucha gente dice: oren por mí, que me están haciendo hechicería. Usted no está dando hechicería, usted no está teniendo comunión con Dios. Aquí en este punto que le estoy diciendo, es donde la Biblia le dice al creyente, no al incrédulo, porque el incrédulo está muerto en delitos y pecados. Es al creyente el que encubre su pecado. Eso no es para el mundo, si el mundo está muerto. Mas el que lo confiesa. Diga conmigo: si yo me separo de mi comunión con mi Señor, fracasaré miserablemente. ¿Y sabe por qué va a fracasar? Míreme, porque como nuestro cuerpo físico todavía no ha sido redimido, hay pecados que a usted y a mí nos gustan. Yo pensé que ustedes eran humanos. No hay pecados que a usted le gusten. No hay pecados que usted diga: ay, lástima de que no lo pueda hacer. No hay pecados así. Por usted y yo necesitamos tener comunión con Dios. Esto que yo le estoy explicando a ustedes me costó a mí años entenderlo, porque para mí no era lógico. Porque yo siempre decía: pero si yo ya fui salvo, porque todavía soy tentado, porque mi cuerpo físico es el punto de contacto con este mundo. Por eso es que Pablo dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sabe dónde lo poncha a usted y a mí el pecado? En nuestros hábitos. Vuelvo a repetir eso. ¿Sabe dónde nos poncha a usted y a mí el pecado? En nuestros hábitos. Y en este plano de lo que le estoy enseñando ahora, míreme, el mayor enemigo suyo no es Satanás. No. El mayor enemigo suyo es la carne. Si usted y yo tuviéramos el cuerpo glorificado en este momento, usted y yo nos comíamos a pedacitos a todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Le explico? ¿Se lo explico o no? Satanás no lo puede tocar a usted. Pero la Biblia dice que le puso una sarna maligna a Job. Sí, pero Job no había sido redimido. Usted sí. Míreme. Satanás tampoco lo puede maldecir a usted, porque a él no se le concedió la autoridad para hablar. Satanás no tiene poder en la boca, ni los ángeles tienen poder en la boca. La única autoridad que Gabriel tuvo sobre Zacarías es porque Gabriel le traía un mensaje de parte de Dios. Y porque Zacarías no lo creyó, Gabriel dijo: como no creíste a mis palabras, que son las palabras de Dios, te quedarás mudo. Pero no es que los ángeles tengan poder sobre nosotros. Míreme. Entonces Satanás, como Satanás es un estratega, Satanás dice: no los puedo maldecir, no los puedo tocar, pero hay una cosa que yo sí puedo hacer. Yo puedo crear ambientes donde ellos sean seducidos a pecar para que ellos mismos se maldigan. Le pongo el ejemplo del Antiguo Testamento. El rey Balac contrata a un hombre que se llama Balaán, y Balaán era un verdadero profeta de Dios. Y Balaán se da cuenta que Dios no quiere maldecir a Israel.
Y Balaam levanta en 3 ocasiones altares para que Dios viniera y Dios le diera la palabra para poder maldecir, y Dios nunca lo permitió. Por el contrario, Dios puso a Balaam a bendecir a Israel. Escuche pues. Pero Balaam tuvo una idea. Diga conmigo, diga, una idea. ¿Sabe qué le dijo Balaam a Balac? Le dijo, no hay problema, no lo pudimos maldecir, pero para yo no perder la plática suya, yo le voy a decir qué hace. Mande a las mujeres más lindas de su pueblo a que inviten a los hijos de Israel a sus sacrificios, y la ira de Dios se va a encender contra Israel y los va a matar. ¿Ustedes por qué creen que casi en todas las misas negras Satanás siempre termina con una orgía con toda esa gente? Porque el punto de contacto son los deseos de la carne. Espiritualmente, en el plano espiritual, Él no nos puede hacer nada y Él lo sabe. Pero Él va a usar tu cuerpo y los apetitos de tu carne para que tú solo te destruyas. Satanás nunca vino de frente contra Eva. Satanás nunca tocó la autoridad de Adán. Satanás vino y le dijo a Eva: usted quiere ser como Dios, coma. Pero él no comió. Y le voy a enseñar otra cosa. Es mentira que Satanás tiene sexo con las mujeres, porque Satanás vio lo que le pasó a los ángeles que no guardaron su dignidad. Satanás nunca ha fumado marihuana. Satanás nunca ha cometido ningún delito de esos, porque si no estaría encerrado en el Tártaros. Porque el infierno de los ángeles caídos no es el mismo que los seres humanos. El de los seres humanos se llama la Gehenna. El de los ángeles caídos se llama el Tártaros. Y no hay fuego, son prisiones de oscuridad, donde están amarrados esperando el gran día del juicio. ¿Qué sabe cuál es el problema? Ustedes ven mucho Constantino y todo eso es una revoltura. Tiene que leer la Biblia. Obviamente, retomamos la enseñanza. Oiga, ¿fueron bendecidos? Obviamente, esto no puede significar que los verdaderos cristianos nunca pecan, porque el mismo Juan en el capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los 2 versículos siguientes, en 1 Juan 3 versículos 7 y 8, aclaran o explican el tema. Hijitos, nadie os engañe, dice Juan. El que hace justicia es justo, como nuestro Señor Jesucristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. La primera epístola de Juan es consistente con advertirnos en contra del patrón de esclavitud de pecado en nuestra vida. Ahora, tenemos que clarificar algo en este punto. Muchos son los cristianos verdaderos, escuche, que se sienten y viven angustiados porque no pueden romper un hábito de pecado. Estas personas temen que si tienen que luchar durante tanto tiempo contra los pecados, se debe a que están encerrados en un patrón de pecado que no pueden quebrantar. Pero esto no es verdad. Diga conmigo, diga, eso no es verdad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer si usted nació de nuevo y está teniendo problemas en un área de su vida con un pecado? Comunión. Yo le dije a alguien, a un hijo mío: si usted quiere ser libre en esa área de ese pecado, simplemente lo que tiene que hacer es subir a la altura. ¿Cómo se sube a la altura? No se vaya para la Marconi. Subir a la altura es: empieza a tener una relación más profunda con Dios. Y en la medida que usted tenga esa relación más profunda con Dios, usted va a ver cómo solo el hábito de pecado comienza a disminuir, hasta que desaparece. Míreme pues, mire que esta es la parte más importante de este mensaje. Estas personas temen que si tienen que luchar durante tanto tiempo contra estas cosas, contra estos pecados,
se debe a que están encerrados en un patrón de pecado que no pueden quebrantar. Sin embargo, el apóstol Juan no está diciendo que la repetición de un pecado en particular significa que esa persona está perdida. Antes bien, aclara su significado diciendo que un verdadero creyente no puede practicar el continuo quebrantamiento de la ley. Primera de Juan 3:4. Colóqueselos. Colóquele en mente a lo que le voy a enseñar ahora. Todo aquel que comete pecado infringe también pues el pecado es infracción de la ley. El término griego que el apóstol Juan usó aquí es anomia, que significa literalmente vivir como si no hubiera ley. ¿A quién se refiere Juan en este versículo 4? No a cristianos que tienen el Espíritu Santo y en áreas definidas de su personalidad o de su vida caen en pecado. No, esas personas que no han nacido de nuevo y no reconocen la ley de Dios, ni les importa absolutamente nada sobre Dios. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que una persona que vive rechazando la autoridad de Dios, que no tiene en cuenta ni le importa lo que Dios piensa de sus hábitos y evidentemente no tiene nada de cristiano, es aquella que no es salva. ¿Vio la gran diferencia? ¿Cómo sé yo que soy salvo? Porque cuando peco, eso me produce un esquesor en el corazón. Un esquesor no es un queso amargo. Un esquesor es un dolor en mi corazón. Y no un dolor porque le falla a la iglesia, o porque le falla al pastor, o porque le falla a fulano. No, porque le falla a Dios. La diferencia entre un no salvo y un salvo es que cuando peca, su alma se entristece. ¿Por qué? Porque pierde la comunión con el Espíritu Santo. Pero no le importa, porque no tiene comunión con nadie. Lo que el apóstol nos está diciendo es que una persona que vive rechazando la autoridad de Dios, que no tiene en cuenta ni le importa lo que Dios piensa de sus hábitos y evidentemente no tiene nada de cristiano, es aquella que no es salva. Esto fue lo que nuestro Señor dijo en el pasaje famoso de Mateo 7:23. Pero yo le responderé: nunca os conocí. ¿A quiénes es que Jesús les va a decir nunca los conocí? A los que tuvieron una apariencia de piedad, pero realmente nunca nacieron de nuevo. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Estas personas profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros en su nombre, pero solo tenían una apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Ejemplo, Judas Iscariote. Él era contado entre los 12 apóstoles, sanó enfermos, echó fuera demonios e hizo milagros en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, miremos dos pasajes espeluznantes que nos hablan de él. El primero, donde nuestro Señor Jesucristo predicó en la sinagoga de Capernaum. Juan capítulo 6 versículos 61 al 71. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pero algunos de ustedes no me creen. Y entre paréntesis está: pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. ¿Por qué oró por Pedro y no por Judas? Mírame. ¿Por qué oró por Pedro y no por Judas? Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar, pero yo he rogado que tu fe no falte. Si los dos hicieron lo mismo, este lo traicionó y este lo negó, pero por este oró, por este no. ¿Sabe por qué por ese no? Porque ese nunca fue de él.
proximidad física, no es proximidad espiritual. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Este venir no es simplemente asistir al templo. Este venir es tener una unión real con el Señor Jesucristo. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes los 12, pero hay uno de ustedes que es un... ¿Cómo lo llamó? Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Aquí nuestro Señor llama a Judas incrédulo. Después dice que Dios no lo trajo, y después por último lo llamó diablo. No todo lo que hay en una iglesia es un cristiano. Y si un apóstol fue falso, imagínense cuántos pastores falsos no existirán. No, que encontraron a un pastor que usaba la iglesia como la caja menor de un cartel. Nada extraño. Aquí tenemos un apóstol que era diablo, que era incrédulo y que traicionó a Jesús. Vio que la historia no ha cambiado. El segundo pasaje está en Juan 17, versículo 11 al 12, Reina Valera del 60. Y ya no estoy en el mundo, está orando Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas esto, los 11 están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, así como nosotros. Y da lo que dice en el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Yo los qué? A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? ¿Cómo lo llamó aquí? En Juan 6 lo llamó diablo, lo llamó incrédulo y dijo que Dios no lo trajo. Y en Juan 17 lo llamó hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Judas por un tiempo tuvo una apariencia, pero jamás fue. Él siempre fue un violador de las leyes de Dios. Recuerde que Judas siempre robó de la bolsa. Sin embargo, un cristiano tiene una manera drásticamente distinta de relacionarse con Dios. Ya no es un esclavo del pecado, sino que se ha ofrecido a sí mismo como siervo del Señor. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, todos fuimos un día esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa forma de doctrina? El evangelio. Y libertados del pecado. ¿De qué lo libertaron a usted? Vinisteis a ser siervos de la justicia. O usted es esclavo del pecado, o usted es esclavo de la justicia. Solo existen esos dos tipos de personas. Un verdadero cristiano puede pecar. Y esto es posible que lo haga frecuentemente. Pero pecar frecuentemente no es lo mismo que practicar el pecado. En primera de Juan vemos que un verdadero creyente puede hacer lo primero. ¿Qué? Caer en pecado frecuentemente, pero no puede practicarlo. ¿Por qué esto es así? Porque el verdadero creyente permanece unido a Jesús. No solo la muerte de Cristo quita nuestro pecado, sino también su vida en nosotros rompe el patrón del mismo. Ya no somos pecadores perpetuos en pensamiento, palabra y obras, como éramos antes de ser salvos. Ahora tenemos la opción de hacer lo bueno. Y aquí le voy a decir algo a los cristianos: cuando usted desobedece y se une en yugo desigual con otra persona, usted es el bulto de sal de la otra persona.
Porque usted, que es el que está vivo, usted es el que tiene la vida de Dios en usted. Usted tiene los ojos abiertos, el otro no. Si el otro o la otra supiera quién realmente es usted, no se le acercaba. ¿Sabe quién es un cristiano descarriado en una relación ilícita? Lo que Jonás fue para los que iban para Tarsis en el barco. Ese lobo se llevó a la corderita. Ni tan corderita era, puesto que se fue con él. Ay, santo. Ella no perdió, el que perdió fue él. Ella no perdió, no, ella no perdió. El que pierde no es el de la iglesia, el que pierde es el del mundo. Porque el de la iglesia ya sabe lo que está haciendo. El del mundo no. El del mundo está muerto. Y le voy a decir una cosa. Y cuando el del mundo despierte, si algún día despierta, no lo va a querer a usted. Porque va a decir: vos sabías que lo que estabas haciendo era pecado, y te maldijiste vos y me maldijiste a mí. Por ello no le creo a los cristianos que dicen que están enamorados de un mundano. Usted no está enamorado, usted lo que quiere es pecar. Y usted se está portando como si usted fuera hijo de Beelzebú, aunque usted es hijo de Dios. Si contrariamente a lo bueno que deseamos hacer en nuestro interior, nos encontramos pecando, entonces nos sucede algo similar a lo que le sucedió al apóstol Pablo en Romanos 7. Y todos sabemos la calidad de creyente que era el apóstol Pablo. ¿Qué decía Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque en la mente quiero servirle a Dios, pero hay otra ley en mis órganos que se rinden al pecado. Sin embargo, por la presencia del Señor Jesucristo en nuestro ser, nuestra lucha disminuirá a medida que pasa el tiempo. Si aumenta su comunión con Dios, siempre seremos sensibles a pecar, pero gracias a la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, el patrón de pecado disminuirá cada vez más. ¿Cómo puede saber usted que usted está creciendo espiritualmente? Porque ese patrón de pecado comienza a disminuir. Entre más me acerco a la luz, entre más me acerco al Señor, entre más lo busco, menos peco. Yo sé cuando alguien está descarriado en las cuatro paredes del templo. ¿Cuándo? Cuando comienza a perder comunión con Dios y con la gente de la iglesia. Primero cantaba, primero levantaba las manos y adoraba. Ya es un témpano de hielo. Ojo con eso, porque eso son pasos para retroceder y regresar a los patrones de pecado que te gobernaban. Nuestro Señor Jesucristo vive en unión con nosotros para proveernos un nuevo patrón, el patrón de justicia. Por eso yo no creo en estar detrás de la gente, porque si usted nació de nuevo, a usted es el que le tiene que dar ganas y deseos por venir a la iglesia. El patrón de pecado señala una unión con el diablo. Verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué al alcohólico no lo tienen que obligar a ir a la cantina? ¿Y por qué el supuesto cristiano lo tienen que obligar y amenazar para que venga a la iglesia? Porque es un supuesto. Recuerde cuando usted y yo éramos pecadores empedernidos e hijos de Satanás. ¿Quién a mí me rogaba que fuera al estadio? Nadie. Yo rogaba por ir. ¿Cómo va a decir usted a mí que usted ahora es que creyente y todo es más importante que Dios? Son mentiras. Concluyo este mensajito. Mensajito chiquitico. El diablo es un pecador absoluto, y cada persona que está asociada con el diablo es también un pecador absoluto. Nuestro Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, rescatando a las personas que son esclavos del pecado. Esto significa que aquellos que realmente han sido rescatados, no continuarán
en el estado del cual han sido quitados. Un patrón habitual de pecado indica que el rescate nunca ha tenido lugar. Afirmar lo contrario es denigrar a Cristo, implicando que su muerte no ha llevado a cabo lo que Él fue enviado a hacer: destruir las obras del diablo y rescatar a los hombres del pecado. Vuelvo y lo repito y lo reitero: el gran problema con la doctrina de la salvación es que se la hemos aplicado a un montón de gente que nunca ha sido salva. Jesús dijo: por sus frutos. Además, dice la Biblia en versículos 9 y 10, primera de Juan 3, 9 y 10: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece dentro de él y no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ya sabe que practicar el pecado se refiere a quebrantar la ley de Dios y no importar lo que Dios piense. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El creyente ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. La simiente que el Señor planta en él da origen a la nueva naturaleza. Eso lo vamos a ver cuando hable de la regeneración, que es un nuevo principio de vida y una nueva disposición de mente. Así como una semilla plantada en la tierra produce una clase particular de vida, la simiente de Dios en nosotros da como consecuencia una vida recta, en la cual se deshace todo patrón de pecado. Pero no te preocupes, porque esta semilla no puede morir. Si el Espíritu Santo fue plantado en mi espíritu, porque allí es donde reside el Espíritu Santo, no en la mente sino en el espíritu, el Espíritu Santo nunca va a salir de mí. ¿Por qué? Porque Él es imperecedero, no puede morir. Esta simiente no puede morir, pues la palabra de Dios nos dice que es imperecedera, o sea, no puede morir. Siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible de la que nacimos primero? Esta, la carne. Sino de incorruptible, el Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Nicodemo no le entendió a Jesús lo del nuevo nacimiento, Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido de él. ¿Cuál es la simiente que usted tiene por dentro? El Espíritu Santo. Esa es la simiente. Por eso usted se llama hijo de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible como nacimos de nuestros padres, sino de incorruptible, de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo nacido del Espíritu de Dios, el creyente no puede pecar continuamente. El apóstol Juan nos da 4 puntos de vista para analizar el pecado en nuestra vida. Número 1, ya se los prediqué: la obra de nuestro Señor Jesucristo lograda en su muerte. ¿Por qué somos libres del pecado? Porque Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Número 2, su vida que continúa en el creyente, la comunión que tenemos con Él. Porque el pecado no se puede enseñar de nosotros, porque tenemos comunión con Jesús. Número 3, su destrucción de las obras del diablo. Porque el pecado no puede enseñarse de nosotros, porque Jesús destruyó las obras de Satanás. Y número 4, porque finalmente el pecado no puede obrar en nosotros o no puede poseernos, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. De cualquier lado que lo miremos, el patrón del pecado ya fue deshecho. ¿Quieren ser santos? Tengan comunión con Jesús. Y cuando usted esté experimentando cualquier tipo de tentación en su vida, vaya donde Jesús, como ya se lo he dicho en otras predicaciones, y derrame su alma ante Jesús. Las personas, y lo voy a decir con mucho amor y respeto, que aquí han tenido una vida sexual activa, y usted sabe que usted no puede quedarse sola o solo, vaya donde Jesús y pídale una persona cónyuge, pero en el Señor. No se va a conseguir un diablo. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. No le den tanta vuelta a la vida. Y una cosa muy importante para concluir esta sexta prueba de nuestra salvación: no invente pecados de lo que la Biblia dice que no es pecado.
Diga conmigo, diga, yo renuncio a toda conciencia de condenación. ¿Sabe por qué muchos cristianos no son felices? Porque todo es malo, porque todo es pecado y porque todo es del diablo. Y todo no es malo, y todo no es pecado, y todo no es del diablo. Si usted quiere ser feliz y disfrutar la vida cristiana, usted tiene que aprender una cosa. Usted tiene que aprender a caminar en comunión con Jesús y aprender que ahora la ley que a usted y a mí nos rige no son los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedras hace 4000 años. La ley que a usted y a mí nos rige es el Espíritu de Dios viviendo en nuestro corazón. Si Dios no te condena, no te condenes tú. ¿Qué significa esto a nivel personal? Y aquí termino. Que una evidencia de tus deseos santos es una disminución progresiva del patrón de pecado en tu vida. Es muy fácil. En la práctica esto es lo más fácil. ¿Cómo sé yo que algo es pecado? Muy fácil. Aparte de que tengo la Biblia, y la Biblia me dice que hay cosas que son pecado exclusivamente, tengo el Espíritu dentro de mí. Hace muchos años yo fui a un lugar a predicar. Prediqué 15 minutos porque había una persona inmoral, y la persona le dijo a la persona dueña de la casa: dígale al flaquito que predicó muy bueno, que cuando va a volver. Y yo le dije a la persona: nunca. No. ¿Y por qué? Porque me gustó lo que vi. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Espiritualizamos lo que no hay que espiritualizar. Si a usted no le gustara pecar, entonces Satanás no lo tentaba. Yo sé el queso que le gusta a este ratón, entonces no se lo doy. No se lo doy. Ahí comienza la comunión con Él. Y cada uno de ustedes que tiene el Espíritu Santo sabe dónde está su mayor debilidad. Huya de ella. El apóstol Juan pone de manifiesto que la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es bastante obvia. Si practicas la justicia, es decir, si obedeces la palabra y al Espíritu Santo, eres de Dios. Si no lo haces, no perteneces a Dios. Así de claro y sencillo. Si ves la victoria sobre el pecado en tu vida, si tienes motivos justos, deseos justos, palabras y hechos justos, es porque la vida del Hijo de Dios está en ti. Tal vez aún no seas todo lo que deberías ser. Ninguno lo es. Ninguno ha llegado a un nivel en el cual diga: no tengo que depender del Espíritu Santo. Todos aquí, empezando por este personaje, dependemos del Espíritu Santo, porque si no, nos volvemos una melodía. Recuerden a David, que por 4 años guardó un pecado y tenía Espíritu Santo. Tal vez aún no seas todo lo que deberías ser, pero ciertamente tampoco eres lo que solías ser antes. Puedes entonces estar seguro de que tienes la vida eterna, así que disfrútala. Padre que estás en los cielos, recibimos esta palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que estas palabras de hoy hayan clarificado a cada uno de mis hijos espirituales, de mis hermanos, amigos en Cristo, y a toda persona que vea esta predicación, que si el patrón de pecado ha disminuido en su vida y él es consciente de ello, es porque la vida de Dios está operando en su vida. Señor, bendice a cada persona. Me pongo de acuerdo con toda persona aquí enferma en el nombre de Jesús, y pido la gracia sanadora de Dios sobre tu cuerpo. Me pongo de acuerdo con toda persona aquí que esté pasando por escasez económica, para que los cielos se abran y Dios te supla sobrenaturalmente. Y me pongo de acuerdo con toda persona aquí que está pasando por situaciones adversas, para que veas la victoria en esa situación.
Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y Dios va a intervenir y tú vas a ver la manifestación de su gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. El jueves estaré hablando de la séptima prueba de nuestra salvación, y ojalá no se la pierda. Se llama amor por los hermanos. Si usted es un hijo de Dios, usted va a amar a la familia. Wow. Hemos hablado la palabra del Señor. A todos mis hermanos, amigos, un beso muy grande. Dios les bendiga. Los espero el jueves 7:30 de la noche. Aleluya.